Muy buenas noches para cada uno de ustedes, damas y caballeros, a esta nuestra mesa redonda. Hoy tenemos un tema bastante interesante titulado La violencia intrafamiliar. Y bueno, como de costumbre, tenemos cuatro panelistas, cuatro personas bien preparadas en el área. En nuestra mesa redonda la compone la doctora Loendy Altagracia Galán Brugal, especialista en inmersiología y cuidados críticos; el doctor Esteban Frías Sánchez, abogado MA en Derecho Laboral y Corrupción; el licenciado Francisco Encarnación Fortuna, abogado MA en Derecho Laboral y Administrativo; y la doctora Roselín González, abogada. Sean todos bienvenidos. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro tema. La doctora Loendy Encarnación, distinguida, bienvenida sea usted a este programa. Nos gustaría que usted nos hable de lo que es la violencia intrafamiliar, para que así todos podamos escucharla e ilustrarnos de este maravilloso tema. Adelante, doctora. Doctora Loendy Galán. Señor, que me cambió el apellido, pero no importa. Adelante. Mira, la violencia transfamiliar no es más que un asunto que debe ser visto por todos los derechos humanos. Hay diferentes partes y diferentes estructuras de la violencia transfamiliar. La violencia intrafamiliar se da entre los niños, entre los cónyuges, y hay clasificaciones que se visualiza inclusive en personas externas a una relación, a una familia, tíos, cuñados y todo lo demás. Sin embargo, lo que más nos preocupa de la violencia intrafamiliar es que puede ser vista de diferentes maneras y puede presentarse en diferentes miembros de la familia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y el maltrato y la violencia conyugal. Dentro de lo más preocupante está la violencia conyugal y la violencia psicológica en los niños. Lamentablemente es el tipo de violencia, la psicológica, la menos evidente y se hace más difícil de identificar en nuestra comunidad, como todos los miembros involucrados de la familia, que muchas veces lo cubren. La mujer se ve afectada directamente por esto porque la mayor parte del tiempo los agresores la alejan del núcleo familiar, del círculo de amigos y le impiden el acceso muchas veces al estudio, lo que limita con celos excesivos, el uso del tiempo personal, las relaciones sociales y un sinnúmero de medidas opresivas que utiliza el hombre, muchas veces no solo el hombre, también la mujer, para ejercer violencia sobre los miembros. Los niños se ven afectados desde el embarazo, que le lleva al retraso mental, a los cambios de conducta, a la agresividad, a una forma totalmente diferente de vida, ejerciendo cambios drásticos en su personalidad. El tipo de violencia más postergada y más crónico es la violencia psicológica. Lamentablemente en nuestra comunidad, que es la que menos se nota, porque cuando nos llega una paciente herida, obviamente por su agresor, por su pareja, lamentablemente es visible, pero la violencia psicológica pasa desapercibida en nuestra comunidad y es soterrada, y es aquí donde se puede apreciar el mayor círculo de violencia en todos los niveles y las clases sociales. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. El público está muy al tanto de todo. Señores, las preguntas vamos a dejarlas para último. Vamos a escuchar a nuestros expositores, que el tema está bastante interesante. Doctor Francisco Encarnación, nos gustaría escucharle a usted también hablar de este maravilloso tema. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto? Buenas noches para todos. Pues nosotros entendemos que externar algún concepto después de una especialista como la persona que nos antecedió es muy fuerte, pero aún podemos decir que la violencia intrafamiliar es todo aquel acto de poder, de omisión recurrente dirigido a dominar, a someter, a agredir física, psicológica, emocionalmente o socialmente a cualquier miembro de la familia, y que de ahí se desprende también que se le puede denominar este tipo de violencia ocurre entre miembros de una familia
y que puede tener lugar en el entorno doméstico o no. De ahí también podemos destacar que en este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguineidad o por una afinidad. De hecho, que se desprenden entonces aquí una serie de causas que originan la violencia intrafamiliar, entre las cuales podemos mencionar la siguiente. Primero, la tolerancia. Cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar, terminan volcándose violentamente contra las otras. Además de ella, tenemos de igual forma la falta de control de los impulsos. La persona debe controlar sus impulsos a los fines de que no pueda llevar las iras que él tiene por sus impulsos a otro. Entre otras causas, tenemos también la incapacidad de resolver problemas, como también el alcohol y el consumo de drogas. De ahí se desprenden una serie de consecuencias, entre las cuales podemos mencionar algunas. La víctima sufre daños físicos, emocionales y psíquicos, se hacen incapaces de mantener relaciones afectivas y también en consecuencia puede traer la muerte. Hasta aquí nuestra humilde información. Excelente, excelente. Señores, este tema está bastante interesante. Yo en verdad no sabía que la violencia intrafamiliar tenía todas esas facetas, pero caramba, interesante el programa. El doctor Esteban Frías Sánchez, nos gustaría escuchar, bueno, su participación en cuanto a este tema tan maravilloso, escucharle y aprender de él. Doctor Esteban, los micrófonos son suyos. Doctor Esteban, bueno, parece que el doctor Esteban está teniendo problemas de conexión, pues la doctora Roselín González. Doctora, adelante. Sí, doctora, adelante. Sí, un momento. Ok, pensé que estaba apagado mi micrófono. Buenas noches. Después de haber escuchado, mejor dicho, a la doctora Loendry definiendo los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, las diferentes clases que hay, y al doctor Encarnación nos estuvo definiendo también las consecuencias de ese tipo de violencia. Vamos a hablar un poquito sobre un artículo que he leído de una investigación que hizo una estudiante sobre qué pasó en América Latina con lo que es la violencia en contra de la mujer, específicamente durante la cuarentena de esta pandemia. Según algunas investigaciones, dicen que en todos los países de Latinoamérica aumentó la violencia intrafamiliar, específicamente el tipo que se refiere a la violencia contra la mujer. Algunos países como Argentina, Uruguay, tomaron medidas preventivas para evitar esta situación, y otros países también buscaron ayuda a la tecnología. Por ejemplo, utilizaron mucho el WhatsApp, donde se le daba ayuda a la mujer para que pudiera llamar y pudiera tener ayuda psicológica y jurídica en ese sentido. Pero algo que sorprende mucho es que República Dominicana fue el único país que bajó de una manera increíble en un 50% los casos de denuncia de violencia intrafamiliar. Algunos analistas le han achacado esto a que quizás los medios de denuncia no estaban disponibles, o algunos han diferido en los conceptos, por lo cual
cuales la República Dominicana ha sido el único país de América Latina que teniendo la quinta tasa más alta de violencia intrafamiliar entre los países del área, fue quien en este tiempo tuvo menos violencia. También se lee en este artículo que los gobiernos de esta región, la región de América Latina y el Caribe, no se han puesto de acuerdo para invertir en una investigación seria que pueda dar lugar a que se puedan tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, las mismas estadísticas no están totalmente estandarizadas. Los gobiernos, según esa investigación, no han hecho una inversión lo suficientemente ardua como para lograr que se puedan poner de acuerdo en una política que sea común entre los países del área. Muchas gracias. Bien, interesante comentario de cada uno de nuestros panelistas. Nos gustaría saber si del público tienen alguna inquietud, quieren hacer alguna pregunta a algunos de nuestros invitados de la mesa redonda. Sí, bueno, veo unas cuantas preguntas. El doctor Manuel Gil. Sí, ¿usted tiene alguna pregunta para nuestros invitados? Sí, muchas gracias, coordinador. Buenas noches para todos y bendiciones. Mi pregunta va dirigida a la doctora Loendy Galán y en el siguiente sentido. De los tipos de violencia intrafamiliar, ¿cuál cree usted es la que más afecta a la familia dominicana? ¿Por qué y cuáles sugerencias plantearía usted para evitar? La violencia psicológica, porque lamentablemente es la menos denunciada, la menos conocida. Solución, educación. Todo lo se logra con educación. Recuerden que el país más rico es el que tiene a sus hijos mejor educados. Lamentablemente la educación es la base y el concepto para el desarrollo de una sociedad. Y es lo único que puede llevar a detener la violencia intrafamiliar. Muy bien, excelente. Veo otras personas que están interesadas en preguntarle a nuestros invitados. Pues el licenciado Santiago Guerrero, veo que tiene una inquietud. ¿Puede externarla, sí, doctor? Sí, muchas gracias, doctor. Licenciado Santiago Guerrero Santana, de este lado. Mi pregunta es para la doctora Roselyn González Nolasco. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en la República Dominicana bajaron los casos de violencia contra la mujer durante la cuarentena? Sí, según algunos analistas, ellos entienden que el hecho no es que la violencia haya bajado realmente, sino que las circunstancias que se presentaban en ese momento no permitían hacer las denuncias. Ellos dicen que muchas circunstancias se dieron, por ejemplo, el mismo hecho del miedo al contagio, el mismo miedo a que las mujeres la fueran a llevar a una casa de refugio y pudieran contagiarse ahí. O sea, muchos temores también, el hecho de que había poca movilidad en ese momento. O sea, ellos alegan muchísimos casos, pero ellos entienden que realmente no hubo una reducción, sino hubo una falta de denuncia. Bien, excelente. Espero que la doctora le haya respondido su inquietud. Bueno, veo otra persona que tiene interés de hacer alguna pregunta a nuestros invitados. La doctora Manuela Esteves. Doctora, extiende su pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciada Manuela Esteves de este lado. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales causas que originan la violencia intrafamiliar y cuáles son las consecuencias que se derivan de estas? Gracias. ¿Para quién es su pregunta?
Sí. Para Francisco. Ok, gracias, querida Manuela. Son inmensas las causas y las consecuencias que se derivan de la violencia intrafamiliar, pero aún después de nosotros mencionamos algunas, ahora vamos a mencionar otras que pudiéramos ver como las principales. Una causa es la incapacidad de resolver problemas. Cuando en el seno familiar no hay una capacidad de dirimir conflictos, entonces eso engendra violencia intrafamiliar. Otra pudiera ser el alcohol y el consumo de droga. Sabe que cuando una persona llega al alcoholismo, tiene la mente inhibida y en todo momento lo que engendra es violencia y agresividad. Máxime las personas que en un hogar llegan a tomar prácticamente la droga como una sustancia, el cual ellos no viven sin ella, entonces es una causa que realmente va en desmedro de lo que es el seno familiar. Y entre las consecuencias pudiéramos decir, la víctima también necesitan ayuda para superar la consecuencia y desarrollar una vida plena mediante la superación de los estragos originados por la violencia intrafamiliar. Y otra es que no debe dejarse de mencionar, es que puede traer como consecuencia también la muerte de la víctima. Muy bien, espero que el doctor Francisco le haya dado una respuesta satisfactoria a la doctora. Bueno, excusamos al licenciado Esteban Frías Sánchez, al parecer tuvo inconvenientes con la red de conexión. Señores, este ha sido nuestro programa. Yo espero que todos hayan quedado satisfechos. Vamos a permitirle a los miembros, a los integrantes del público, por favor, que antes de marcharnos, pues nos digan su nombre, que nos interesa saber su nombre. Adelante, el personal del público puede decir su nombre. Distinguido Durán, ¿me escucha? Adelante, las personas del grupo pueden decir su nombre, por favor, para que así nosotros sepamos quiénes participaron en este maravilloso programa. Adelante. Buenas noches, por aquí está la licenciada Francina Encarnación Obrín. Bienvenida. ¿Quiénes más están presentes en el público? Buenas noches. De este lado, el doctor Felo Alberto Jarvis, Luis, para servirle. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Sí. Adelante. El licenciado Arturo Florián Montero, de este lado. Bienvenido, presente. Bienvenido, doctor. ¿Quién es más del público? Buenas noches, sí, el licenciado Santiago Guerrero Santana, de este lado. Bienvenido, doctor. ¿Quién es más del público, por favor? Sí, adelante, su nombre, por favor. Doctor Manuel Gil. Doctor Manuel Gil. ¿Y cómo es que yo no me escucho? Bien, y usted, doctor, por favor, díganos su nombre. Su nombre, por favor. Adelante, doctor. Licenciado Esteban Frías, distinguido. Buenas noches. Sí, bien, sí, doctor Esteban, sí. Sabemos que usted tiene problemas de conexión. También vamos a darle la excusa a la doctora Lucía Florentino, que también tiene problemas de conexión. Bueno. ¿Quién más del público quiere externar su nombre para que nosotros sepamos que ustedes también estuvieron presentes acá en este maravilloso programa? ¿Quién es más? Bueno, a mí lo que me gustaría felicitar la actividad, porque entiendo que ha sido una actividad muy productiva. Por lo menos en mi caso he retenido algunos conocimientos de importancia sobre el tema, la violencia intrafamiliar. Muchas gracias. La licenciada Inmaculada está presente. Señores, por motivo de tiempo, pues nos veremos en la obligación de terminar nuestro programa. Pasen buenas noches, bendiciones para todos. Gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestro público maravilloso. Y espero de que este programa haya sido de gran provecho para cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones y buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas.